San Juan. Vamos a estarlo viendo así en esta estructura que ustedes ven. Estoy teniendo problemas con esta máquina y le estoy pidiendo al Señor que ya me la, me la reemplace, ¿verdad? Ya me la limpiaron una vez, así es que le quitaron todo, lo volvieron a instalar y ya me dice ya necesita otra, así es que vamos a pedirle al Señor por esa bendición. Ok, pero entonces arrancamos la clase. Jesús el pan de vida, estamos en el capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y vamos a leer estos versículos porque para poder unirlos a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Ya hace un par de semanas. Y dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados, es todo lo que hemos estado, perdón, hemos estado hablando. Es posterior a la multiplicación de los panes y los peces, si ustedes se recuerdan. Y todas estas personas son las que estuvieron, parte de las que estuvieron y fueron alimentadas y fueron testigos del milagro, ¿verdad? Y como usted se recuerda, comentamos que saciar el hambre no era como ahora, pues, o sea, la obtención de alimentos en ese entonces era sumamente difícil. Si usted quería pescado, tenía que o irlo a comprar al mercado o irlo a pescar, ¿verdad? Y prepararlo usted solo. Entonces, y además que la gente trabajaba y tenía que pagar impuestos a Roma, impuestos que eran altísimos y estos eran exagerados por los publicanos que eran los encargados de recolectar el impuesto y pagarlo a Roma y ellos lo aumentaban. Entonces el pueblo estaba pasando momentos difíciles para la obtención para satisfacer las necesidades elementales, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les hacía milagros de sanarlos y cuando Jesús les dio de comer a toda la gente, pues la gente dijo, este es el Mesías que había de venir y buscaban al Señor no por una cuestión espiritual, sino que por una satisfacción material de sus necesidades, ¿verdad? Y así como vemos ahora llegar a muchas personas a la iglesia, a las iglesias, no, no realmente a saciar su necesidad espiritual, sino que a saciar sus cuestiones materiales. Y fíjense que nuestras oraciones ahora son un reflejo de que mucho de lo que ellos hacen está puesto también en nosotros. No sé cuándo fue la última vez que oró, espero que haya sido este día, pero medite en la forma que usted oró, en la que usted se dirigió al Padre, ¿verdad? Y piense en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hasta ese momento, todas las peticiones que el Señor hace son dirigidas a Dios en relación al propósito de Dios. A partir de ahí es la satisfacción de las necesidades elementales. Pero cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pedimos? Hay quienes, algunos comienzan, Señor, te pedimos y dame, y cuídame y dame, ¿verdad? Esa es de nosotros. Entonces, así estaban las personas estas. Andaban buscando saciar alguna necesidad física, material, ¿verdad? Y no espiritual. Entonces el Señor les dice en el versículo 26, les dice, de cierto os digo, me buscáis,
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Las señales, ya dijimos que no es una manera segura de alcanzar, de que alguien se va a convertir por eso, pero es más... es más probable que viendo milagros alguien se convierta que saciando sus necesidades materiales. Pero entonces dice el versículo 26, el Señor utiliza una palabra y dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor no les dice, búsquenme, el Señor no les dice, ocupa una palabra que a la cual todos estaban identificados y nosotros también, pues dice, trabajad, es decir, esfuércense, busquen, ¿verdad? No se queden con lo que tienen a la mano, sino que interésense por su vida espiritual, porque dice, no por la comida que perece, ¿verdad? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, esa comida la encontramos en Jesucristo y Él dice trabajad y les dice trabajad no porque la salvación se alcance por obras, sino que tenemos que perseverar hasta estar seguros que nosotros hemos recibido ese pan de vida en nosotros. Y luego dice, luego dice en el versículo 28, dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad? Ellos probablemente pensaban que les iba a relatar algo de la ley, porque el judío en dos cosas basaba su salvación. Por eso es que el Señor les dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Es decir, les estaba diciendo, escudriñen las escrituras. Ustedes entienden que ahí está la vida eterna, pero las escrituras hablan de mí. Entonces, por eso es que el Señor les manda a trabajar, el Señor les manda a buscar y ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y le respondió algo que ellos no habían no entendieron, dice. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, no es que no hayan creído, sino que no le hayan entendido, sino que no creyeron en él. Ellos habían visto a Jesús hacer señales, habían visto a Jesús hablar palabras que ellos de alguna manera no habían escuchado, habían entendido la autoridad del Señor, pero siempre estaban pensando dos maneras como el judío considera que él va a ser salvo. Número uno, por su descendencia, ¿verdad? Porque son descendientes, perdón, por su ascendencia, son descendientes de Abraham. Entonces, el hecho de ser judío. Y número dos, por guardar la ley. Entonces, ellos esperaban que Jesucristo les dijera algo similar, ¿verdad? Alguna porción de la ley, pero se admiraron cuando Él les dijo, crean en el que Él ha enviado. Entonces, inmediatamente les dicen en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y esto es risible porque primero ellos ya habían visto a Jesús sanar a muchísima gente. De hecho, todas las personas que estaban enfermas al momento de compartir los panes y los peces fueron sanados. Y ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces, de tal manera que la persona que no quiere creer, amados, no va a creer así vea que un muerto resucite. Mateo 12:39 dice, Él le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Verdad? Que recuerde que Jonás fue tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, hablando el Señor Jesucristo de que Él iba a morir e iba a resucitar. O sea que esa era la señal determinante que Él les iba a proporcionar y quizás la única señal más importante, porque después de sanar enfermos, de ver la multiplicación de los panes, si así ellos no creían, pues solo les quedaba la resurrección. Mire lo que dice este párrafo. La incredulidad nunca está satisfecha.
No importa cuánto evidencia se tenga. Lucas 16:31 dice que quienes rechazan la verdad de la palabra de Dios tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Al momento de la crucifixión, los judíos incrédulos le dijeron con sorna, o sea, con burla, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y le creamos. O sea, él estaba crucificado y entonces le bajate de la cruz y entonces nosotros vamos a creer en ti. Y aún así, cuando Jesús se levantó de los muertos, milagro mucho mayor que bajarse de la cruz, seguían negándose a creer en él. O sea, su corazón estaba ya determinado a no creer. Por eso es que Pablo dice que el pueblo de Israel está en esa circunstancia y el incrédulo está en esa circunstancia por la dureza de su corazón. Ahora vamos al versículo 31 y ellos mismos, el pueblo, la gente, le dice esto a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entonces, ellos, en lugar de creer en Cristo, en lugar de ver, de atender las señales, escuchar la palabra que él hacía, ellos no creyeron. En lugar de adorarlo como Mesías y Salvador, querían que les diera continuamente pan del cielo para comer con la boca, no con los corazones, como había hecho Moisés cuando proveyó el maná en el desierto para toda la nación durante 40 años. O sea, estaban buscando algo material. En efecto, eso era lo que los judíos de aquella época esperaban del Mesías cuando viniera. Sin embargo, Jesús no tenía intención de gratificar los caprichos materialistas del pueblo. Hacerlo habría significado asumir el papel político y social de Mesías que acababa de rechazarse. Recuerdan que ellos quisieron agarrarlo a él y hacerlo rey, pero él se apartó porque sabía que no era que estaban buscando al Mesías, al Salvador de su vida, de su alma, sino que estaban buscando quien les diera, les satisfaciera sus necesidades materiales. Y así llega mucha gente a la iglesia. Y por eso es que la iglesia tiene que bendecir a la gente, pero saber que les bendecimos porque están en algún tipo de necesidad y no para que ellos crean, sino que cuando nosotros lo podamos hacer, lo hacemos por extenderles una mano, pero no van a creer por la bendición material, sino que cuando Dios toque sus corazoncitos. Dice el versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, el Señor Jesucristo les dio esa respuesta. Ahora, quiero mostrarles 4 aspectos que difieren el maná con el verdadero pan del cielo. Recuerda, el maná es lo que lo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Era una especie de hojuelas, es como que le cayera Kellogg's, ¿verdad? O cereal del cielo ya preparado, listo para comer, y con eso ellos aprendieron a hacer un montón de cosas. ¿Cómo se llama? Lo hacían polvo y lo hacían masa y podían hacer muchas cosas para comer. Entonces, pero vamos a mostrar 4 aspectos que hacen una diferencia del maná caído del cielo en el tiempo de Moisés y este pan de vida que Dios da a través de Jesucristo. Primero, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue el Padre. En Éxodo 16:4, el Señor les dijo, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Moisés tan solo confió en las instrucciones de Dios sobre reunir maná para los israelitas. O sea, Moisés no fue quien hizo bajar pan del cielo, sino que Dios determinó dárselo. Segundo, el maná no era el verdadero del cielo, no era el pan verdadero del cielo. Jesús les dijo, mi Padre les da ahora el verdadero pan del cielo. Aunque el maná era pan verdadero suplido por Dios, tan solo era una clase de pan que presagiaba el verdadero pan. El pan final
que descendió del cielo. O sea, solo era, el maná era un tipo del pan que en un momento Dios les iba a mandar. Tercero, el maná daba vida física, pero el pan de Dios, la frase sinónima a pan del cielo, en el versículo 33, 32, como reino de Dios y reino del cielo, lo son en los evangelios. Aquel que descendió del cielo da vida espiritual al mundo. Como ocurre siempre en el evangelio de Juan, vida no se refiere a vida temporal y física que el maná sustentaba, sino a la vida espiritual que solo venía de Jesucristo. O sea, el maná les daba, les satisfacía las necesidades materiales, pero el verdadero maná, el verdadero pan del cielo les satisfacía las necesidades eternas y espirituales. Cuarto, a diferencia del maná dado solamente a Israel, el pan verdadero del cielo es para el mundo. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo a todo el que crea, sin importar la nacionalidad, raza o etnia. O sea, Jesucristo es dado para todo aquel que crea, ¿verdad? Para el mundo entero. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al verdadero pan de vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 34, estamos en Juan 6, ¿verdad? Versículo 34 le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ahora, su deseo continuo de usar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas es evidente en este requerimiento y es un indicador claro de su interés superficial. Todavía marca a los seguidores superficiales y temporales de Jesús que llenan los templos buscando satisfacer sus deseos y necesidades. Y por eso, amados hermanos, no toda la gente que está en las iglesias son salvas, ¿verdad? Algunos van a la iglesia tratando de suplir necesidades tal como que si fueran a un supermercado espiritual y no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y como Dios el sustentador de la vida. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Y primero vernos nosotros cómo estamos delante de Dios y por qué le servimos a Dios y por qué buscamos a Dios, porque una cosa es servirle a Dios por la bendición que me va a dar y otra servirle a Dios por la gratitud de ya ser salvo. Dios siempre bendice, Dios siempre bendice, pero Dios no desea que le amemos, que le obedezcamos. El versículo 35 dice lo siguiente, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Oiga esto, por favor, porque en este versículo está prácticamente condensado lo que es el concepto de salvación. ¿Por qué? Porque da dos palabras, dice, el que a mí viene, dice, y cree, venir y creer, porque mucha gente llega, pero no terminan creyendo. Mucha gente sale como entró, ¿verdad? Solo que ha dedicado un poquito de tiempo, ha conocido otras personas, ha escuchado a un hombre predicar o y algún grupo cantar, pero no necesariamente él ha sido renovado, no ha entrado a una renovación de vida. Entonces, como les decía, dice el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Su falta de entendimiento llevó al Señor a declararle sin ambigüedades, sin tapujos y sin más enredos, yo soy el pan de vida. El Señor no se había referido al pan real, como ellos pensaron erróneamente, sino a sí mismo. Él es el pan que antes había prometido darles. No había pan, maná, ni pan, ni peces como los que el Señor les había creado la noche anterior,
que pudieran satisfacer de modo permanente su hambre física. O sea, que estamos hablando, amados, que esto pasó el día siguiente de la multiplicación de los panes. Aquí, cuando el Señor les declaró que quienes vinieran a Él nunca volverían a tener hambre ni sed, no podía estar hablando del cuerpo, sino definitivamente que habla del alma. Sigue, por favor, la clave. Amén, que el Señor le bendiga. La clave de salvación está en la frase: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí viene y cree. O sea, las palabras son venir y creer, llegar y creer, buscarlo y creer. Ir a Cristo es olvidar la vieja vida de pecado y rebelión y someterse a Él como Señor. Aunque Juan no usa el término arrepentimiento en su evangelio, el concepto está implícito en la idea de ir a Cristo. En palabras de Charles Spurgeon, usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca estarán juntos. En Primera Tesalonicenses 1:9 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, estamos hablando de dos palabras, ¿verdad? Venir y creer, pero el creer no implica solamente el conocimiento intelectual, sino que un cambio de vida, el hacer mío ese conocimiento de tal manera que ese conocimiento transforme mi existencia. Creer en Cristo es confiar completamente en Él como Mesías e Hijo de Dios y reconocer que la salvación viene solo por medio de la fe en Él. Eso es, amados hermanos, creer, oiga esto, creer en Cristo, léelo por favor. Creer en Cristo es confiar completamente en Él como Mesías e Hijo de Dios y reconocer que la salvación viene solo por medio de la fe en Él. El arrepentimiento y la fe son los dos lados de la misma moneda. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y creer es mirar al Salvador. Son inseparables. O sea, no podemos ver a Cristo sin darle la espalda al pecado. Y por eso, amados, es que muchas personas vienen a Cristo y siguen igual, vienen a Cristo y siguen igual. Y entonces uno puede presumir que, pues, que no ha pasado nada, ¿verdad? Porque lo primero que pasa es la justificación. Y después de inmediatamente iniciada la justificación, inicia la santificación. Y si nosotros no vemos ni siquiera el deseo de ser diferente, podemos entender que tampoco la justificación, el ser justo delante de Dios por Cristo, tampoco ha comenzado. Versículo 36. Preguntas hasta este momento, perdone, preguntas. ¿Se comprende lo que vamos hablando? Espero que sí. Vamos a ver, versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. La reprensión específica a la que Jesús se refería cuando le dijo eso antes no se conoce, pero claramente la incredulidad de ellos estaba en la propia revelación que Jesús hizo a él. Luego, su rechazo era inexcusable. Allá más indica. O sea, la palabra allá, que es el griego, ¿verdad? Que es cuando él dice más, ¿verdad? Más os he dicho. O sea, en esa frase, más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis, esa porción no aparece en el Evangelio, porque se está refiriendo a que él ya lo había dicho antes, pero no se encuentra en el texto, pero ya lo había dicho. Juan mismo dice que si todo lo que él dijo y todo lo que él hizo se estuviera escrito, no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Son como para mostrar que la mayoría de las cosas que él hizo y la mayoría de las cosas que él dijo, a Dios no le interesó que quedaran escritas, ¿verdad? Entonces, pero
pero lo que indica es que hay un contraste fuerte entre la respuesta real de la multitud y la respuesta que Jesús deseaba. La palabra más indica un contraste fuerte entre la respuesta real de la multitud y la que Jesús deseaba. Aunque le había visto, no captaron la importancia de sus milagros, ni tampoco la intención en su enseñanza. Como sucedió con sus antepasados en el desierto, no les aprovechó el oír la palabra, no por oír por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto en hebreo se refiere al pueblo de Israel, que vieron todas las maravillas que Dios hacía a través de Moisés, pero de nada les sirvió. ¿Por qué? Porque no había fe en sus corazones, ¿verdad? Entonces pasó lo mismo. Ellos vieron todas las señales y solo corrieron a recibir las señales, a recibir los milagros, a recibir la comida, pero no recibían la palabra. Entonces ellos se mantenían sin creer. Y por eso le dicen, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahora vamos al versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ok, les voy a pedir un favor. De aquí en adelante pongan todo su entendimiento, ¿verdad? Porque vamos a entrar a un tema del cual yo sé que algunos de ustedes tienen dudas por cómo lo hemos estado exponiendo, pero si ustedes ponen atención y le ponen atención a la palabra, a los textos que vamos a traer a cuenta, yo sé que van a poder visualizar esta doctrina de la elección un poquito más profunda. Amén. A pesar del... Lee el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A pesar de las respuestas de la multitud, Jesús no se desalentó. Su confianza en el éxito de su misión estaba firmemente arraigada en la soberanía omnipotente de Dios. Ponga atención, su confianza estaba arraigada ¿en qué dice ahí? En la soberanía omnipotente de Dios. Soberanía omnipotente, ¿verdad? Dios es soberano y Dios es omnipotente. Aquí está uniendo dos cosas. Dios hace como Él quiere y tiene el poder para hacerlo. Sigue, por favor. Sabía que todo aquel que el Padre le da, vendrá a Él. La palabra todo ve a quienes Dios le entrega al Señor como un cuerpo colectivo, los escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Oiga esto, estamos hablando de los escogidos por Dios. Cuando usted dice, mire, Él es escogido, vaya, olvidémonos por un momento del evangelio. Cuando de repente usted trae algo que ha comprado, mira, compré unos limones, por ejemplo, y alguien le dice, enséñame los limones y los muestra. Estos escogí. No es que sean los mejores limones, sino que por alguna circunstancia usted dijo, este y los pusieron aparte del canasto de los otros, ¿verdad? Entonces, cuando habla la Biblia de escogidos y cuando habla la Biblia de elección, no se está refiriendo a que yo me escogí a mí mismo y no se está refiriendo a que yo elegí, porque yo no me elegí, sino que es Dios quien me elige a mí, es Dios quien me llama a mí. Y ponga atención a lo siguiente, y por favor, si tienen dudas, por favor, ahora es cuando ustedes la pueden preguntar. Esta realidad profunda nos enseña que todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Toda la historia de la redención tiene que ver con el reunir al cuerpo redimido o el llamamiento de la novia para el Hijo, como un regalo de amor del Padre. El Hijo ve toda alma que el Padre le da como una expresión de amor irresistible del Padre, de modo que todo el que Él le dé vendrá a Cristo.
Porque volvamos al texto, todo lo que el Padre me Me da, da. oiga, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero ¿por qué llegaron? Porque el Padre se los dio. Porque cuando el Padre se lo da a Cristo, esta persona viene a Él. Entonces, esta realidad, vemos nosotros que la iglesia es un regalo de Dios para Cristo. Por Amén. eso es que se le conoce como la esposa del Cordero. Entonces, el Padre es quien elige. Oiga esto, y aquí no podemos, la Biblia habla de la responsabilidad humana porque el que no cree no puede culpar a Dios que no le escogió. ¿Por qué? Porque todos estábamos perdidos. Entonces, la elección, siempre la elección, la predestinación, son dos puntos diferentes, ¿verdad? A los que Él elige, Él los predestina para, ¿verdad? Entonces, los que Él elige, antes de que Él los señalara, ellos estaban perdidos. El mundo entero estaba perdido. Ahora vamos a ver la responsabilidad humana. Desde el punto de la responsabilidad humana, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La orden de Dios, esto lo dijo el apóstol Pedro. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? A que se Que se arrepientan. arrepientan. La orden es que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, no todos proceden al arrepentimiento, sino que aquellos que el Padre le ha dado a Cristo. Sigamos leyendo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aún así, la salvación no depende de la voluntad humana. Los redimidos son los que no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se recuerdan este versículo, verdad? Juan 1:13. A los que Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ahí dice, los cuales no son engendrados por carne, ¿verdad? Ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados por Dios. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es Romanos 9:16. No Amén. depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Por eso algunas veces nos decimos, ¿verdad? Y a saber por qué Él no quiere recibir al Señor. Sí. Insistimos en las personas. Nos frustramos. No dan el paso de arrepentimiento. Correcto, a Dios. y por eso, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Orar. Busque por favor estos dos textos. Es Hechos 11:18 y 2 de Timoteo 2:25. Dios concede, oiga esto, por favor, porque Dios manda a las personas que se arrepientan. Dios manda a que ese sentimiento, esa actitud del corazón surja en el corazón de los hombres. Pero no es que la gente puede decir, no, vaya, pues me voy a arrepentir, pero al rato están las mismas. Y mucha gente viene y nunca procede al arrepentimiento. Y de hecho hay doctrinas que dicen que para ser salvo no se requiere arrepentirse. O sea, podemos seguir los mismos y creemos nosotros que ser salvo. Entonces, quiere decir que el evangelio está creando pecadores y el evangelio está llevando a personas que han abandonado su actitud pecaminosa y han venido a Dios. Vamos a leer Hechos 11:18, porque Dios concede el arrepentimiento. Amén. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles. Ahora, 2 de Timoteo 2:25. ¿Verdad? Porque yo entiendo, yo sé, para mí también fue un lío, ¿verdad? Todo esto, y durante toda mi vida de creyente y principalmente de estudiante de la Biblia, la elección, la predestinación, siempre me daba vueltas en mi mente, y aún en el seminario los pastores, los maestros no eran tajantes al respecto. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda Por que sí, quizás.
por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Y léele 26 también. y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, del diablo. Entonces, pero vean que para escaparse, Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Ahora, sigamos. Dios concede el arrepentimiento, pero también Dios concede la fe. La fe. Efesios 2, 8 y 9, sé que lo conocen ustedes. Mejor busca Filipenses 1, 1, 29. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Entonces, ¿qué? Perdón, ¿sí? No iba a leer, sí, está bien. Sí, léelo, por favor. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El conflicto eran los sufrimientos, ¿verdad? Porque les está diciendo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino sí, también que padezcáis por él, ¿verdad? Entonces estaban con ese problema de que estamos padeciendo y hemos creído porque de alguna manera se nos ha venido a la mente que si yo soy cristiano, ya hijo de Dios, hijo del rey, y por eso las hermanas dicen, yo soy una princesa de Dios y por eso no me toca a mí sufrir. Eso es mentira. Tenemos nosotros que tomar parte porque el desarrollar el evangelio, el llevar el evangelio, el vivir como cristianos lleva consigo alguna medida de sufrimiento porque el mundo no nos ama, ¿verdad? Entonces, y Hechos, ya estamos en Hechos 16:14. Les estoy leyendo todos estos versículos y más adelante hay otros porque es importante que nosotros tengamos la perspectiva bíblica de la elección de Dios. Entonces, Dios concede el arrepentimiento, ya lo vimos, Dios concede la fe. Ahora vamos a Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se convirtió? ¿Cómo es que pudo estar atenta? ¿Y cómo es que mucha gente no está atenta? Y luego dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice, ¿verdad? Entonces, amén. Pero ¿dónde arrancó todo? Dios abrió su corazoncito para que podamos creer y por eso es que tenemos que orar por la gente, tenemos que orar, pedirle al Señor, no pedirle a la gente, crea, eso déjeselo al predicador, pero usted tiene que orar por las personas, orar por las personas. Yo desconozco a quienes ha llamado, quienes está llamando el Señor, pero entonces mi obligación es solo presentar la palabra. Sigamos, de otra manera. De otra manera, nadie podría venir a él, pues no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Y ahí tenemos ese montón de versículos bíblicos que nos van a ayudar a poder ver todas estas cosas. Sin embargo, aquí traemos otros más. Los dos primeros están tomados de este mismo capítulo, que van a ser el versículo 44 y el otro, el versículo 65. Pero vienen otros versículos. Por favor, véanlos desde el punto de vista de la elección de Dios, de la salvación resultado de la elección de Dios. Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 6:65 nos dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó
acortó aquellos días. Entonces, Marcos pónganle 13:20. atención, por favor, a la Mm. elección en estos versículos, a la acción de Dios. Ahora, Lo, Hechos 13, perdón. sí, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mire qué palabra más importante esta, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que creyeron? Mire, aquí se los pongo y se los voy a poner en negrilla. Mire, ¿quiénes fueron los que creyeron? ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, no es que los que se pusieron en fila, no, es lo que Dios había ordenado. Y mire este versículo que yo sé que usted lo conoce muy bien, esta porción de la palabra, pero ponga atención porque aquí está todo el proceso de salvación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense que esta porción, ¿verdad? Esta porción que está aquí, a estos también glorificó. Esa es futuro, es la transformación final de nuestro cuerpo. Y Pablo aquí lo dice como que fuera ya pasado, porque Pablo está tan seguro de todo esto que va a pasar. Pero, amados, todo comienza, dice, a los que conforme a su propósito son Son llamados. llamados. ¿Y por qué? Porque a los que antes, ¿qué dice aquí? Conoció. Mucha gente dice, no, pero es que cuando se refiere conoció, habla de la omnisciencia, conocimiento total y anticipado de Dios, pero no, este conoció habla de la soberanía de Dios. Entonces, porque inmediatamente dice también los predestinó, ¿verdad? Entonces, y no solamente los predestinó, ¿para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el proceso de salvación es formar a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y después dice, y a los que predestinó a que fueran formados como Cristo, a estos también llamó, los puso a puerta, y a los que llamó, a estos también justificó. Y por supuesto, después la glorificación. Permítame, aquí Amén. vamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí aparece la misma palabra. Según nos escogió. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Dice que nos vistamos como escogidos. Eso quiere decir no que aparentemos ser escogidos sin serlo, sino que ya que somos escogidos por Dios, portémonos como tales. Ahora en 1 Tesalonicenses 1:4 dice lo siguiente. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Oiga esto, vuestra elección no se refiere a algo que yo hice, sino que a que yo he sido elegido por Dios. En la nueva versión internacional dice, conocemos la elección de Dios sobre vosotros, ¿verdad? Ahora miren 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí está bien claro, pero nosotros debemos, ¿qué tenemos que hacer? Dar Dar siempre siempre. gracias a Dios. ¿Por qué? Dice a Dios respecto de vosotros, hermanos, por el Señor, de quien Dios
de que Dios os haya escogido. De eso es que nosotros tenemos que dar gracias. Eh, Normalmente nosotros agradecemos el estar sanos, agradecemos la bendición, la familia, y eso está muy bien, pero la mayor bendición que nosotros tenemos muchas veces consideramos que es porque nosotros lo hicimos, que es porque nosotros vinimos al Señor y nosotros nos convertimos, como si nosotros nos pudiésemos convertir, sino que es Dios quien obró. Y por eso es que la primera gratitud que debe salir de nuestros labios, aparte de la vida, es la salvación, porque no depende de nosotros. Mire, sigue diciendo, y les he puesto todos estos versículos para afirmar de lo que estamos hablando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, dice nos salvó y nos llamó, ¿verdad? El llamamiento es santo, no porque nosotros hayamos sido buenos, no conforme a nuestras obras. Ahora sigo con 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Oiga esto, por favor, dice a los escogidos, y aquí esto es bien especial porque este texto, porque dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Y por qué soporta por amor a los escogidos? Porque dice, para que ellos obtengan salvación. No es que la salvación se gane, sino que está hablando de los escogidos que todavía no conocen al Señor. Y entonces hace el trabajo y pasa peripecias y sufrimientos para que la gente escuche el evangelio y escuchen el llamado de Dios. Hasta ahorita, ¿hay alguna observación? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces sigue la misma palabra, sigue la misma elección. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Pedro nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y el último versículo que vamos a traer, otro día vamos a hablar de este concepto, mire. Este concepto, la presciencia, no está mal escrito, sino que es un concepto teológico aparte, ¿verdad? Pero eso vamos a tocarlo otro día. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. Ya casi terminamos, amados. Dice el párrafo, dice: la incredulidad de los pecadores espiritualmente muertos no puede frustrar la obra salvadora de Dios. Después de haberlos escogido en el pasado eterno, ahora los llama de forma irresistible y misericordiosa. Las almas que no buscan, que lo buscan. Las almas que lo buscan no deben tener miedo de no estar entre los elegidos. Jesús describió a aquel que el Padre entrega al Hijo precisamente como el que viene a mí. Desde la perspectiva de Dios, hemos sido entregados por su poder soberano al Hijo. Desde nuestra perspectiva, vamos a Cristo. Y por supuesto, nuestro Señor nunca rechazará al que venga a Él como un regalo del Padre. Por eso, Jesús añade,
a aquel no le echo fuera. Vea esto porque nos pone la perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, Él nos entrega a Jesucristo. Desde nuestra perspectiva, nosotros vamos a Cristo. Los dos aspectos son correctos, pero la verdad es que Dios nos llamó y nos escogió. Versículo 38. Porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad. No para. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El Señor vino a la tierra con un propósito, obedecer a la perfección la voluntad del Padre que lo envió. Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Después añadió, no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan, siempre Juan. En Juan 14:31 afirmó, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, dice. En su oración sacerdotal le dijo al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso, amados, todo, inclusive la elección del Señor Jesucristo por sus discípulos, Él se apartó a orar, ¿verdad? No lo hizo así de su sola voluntad. No es que Él no tenga la autoridad para hacerlo, sino que venía como hombre y en esa calidad de hombre debía sujetarse a la limitación del hombre y el hombre busca al Padre en oración. No se perderá ninguna parte del grupo asignado a Cristo desde el pasado eterno y entregada a Él en su momento. La promesa cuádruple según la cual el Hijo no resucitará, la cual el Hijo lo resucitará intacto en el día postrero, constituye una garantía acorazada de salvación eterna para todos los creyentes. Dice que es una promesa cuádruple porque aparece en estos 4 versículos, 39, 40, 44 y 54, amados. Y realmente venimos a Cristo y esto es una bendición, fíjense, porque si venimos a Cristo de verdad, nuestro corazón es de Cristo, no nos vamos a perder. Y aunque de repente alguna persona se retire del evangelio, pero regresará. Y realmente nuestro corazón pertenece a Cristo. Y esto es una bendición, amados, porque nuestra salvación está segura en sus manos. Por eso es que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ¿verdad? Ya dijimos que lo que le diere viene a él. Dígame, hermana Kenia. Pastor, ¿por qué si ya estamos predestinados, si ya tenemos, ya Dios prácticamente sabe quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a perder? Entonces, mi pregunta es, ¿que Satanás conoce también esto? No. ¿No conoce esto? No, Satanás no es omnisciente. No, sí, o sea, lo que me refiero es que él sabe que hay un grupo escogido por Dios. No sabe quiénes son. No pero sabe sí quiénes son. Satanás Ajá. no sabe quiénes son. Ajá, pero si sabe él de que haga lo que haga, pase lo que pase, siempre se van a salvar los que ya están llamados y se van a perder los que fueron creados para destrucción, dice la Biblia, ¿verdad? Correcto. Entonces la lucha en sí contra los cristianos, si sabe que se van a ir al cielo los que ya están predestinados y se van a perder los que están predestinados, ¿solo es por hacer guerra a Dios? ¿O Mire, es en realidad que él piensa que sí se puede arrastrar las almas que ya han sido predestinadas? Mire, lo que sabe Satanás no estoy seguro. Lo que sí sé es lo que no sabe. Él no es omnisciente. Él no sabe las personas que se van a salvar. Ahora, otra cosa que él sabe es que no somos perfectos. Y aunque estamos parados en la roca que es Cristo, pero seguimos en este cuerpo.
Cuando Satanás nos daña el cuerpo, a Satanás no le interesa el cuerpo, le interesa nuestra fe, porque cuando nosotros nos sentimos débiles en la fe, dejamos de servir. Cuando bajamos nuestra actividad cristiana, bajamos de hablar del Señor, empezamos a dudar y entonces esa duda comenzamos a contaminar a todos aquellos, aún a los otros creyentes, pero también contaminamos a aquellas personas que todavía no son creyentes. Y entonces estamos aletargando su salvación. Entonces el enemigo, Satanás, siempre ha venido a estorbar la obra de Dios. Siempre. Cuando Dios hizo el Edén, él apareció a destruir la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, Satanás no sabe quiénes van a ser salvos, sabe que los salvos estamos hechos para perseverar, pero siempre intenta destruir la obra de Dios. Y principalmente porque Dios designó a los creyentes para que predicásemos el evangelio. Y si él hace dudar en mi humanidad, hace dudar la obra de Dios en mí, yo voy a dejar de predicar. Y acuérdese que Cristo va a venir cuando el último de los escogidos se convierta. Entonces, entre más se tarden en convertirse, más Satanás está gobernando esta tierra. Amén. Al igual que Satanás, nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. Y por eso es que tenemos que seguir hablando, seguir predicando, seguir preparando todo, seguir haciendo lo que tengamos que hacer, sin importar lo que sea, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar la palabra. Y aquellos que sean verdaderamente llamados, vengan a Cristo, ¿verdad? Y como no sabemos quiénes, no podemos parar. Y como no sabemos quiénes, no podemos hacer acepción de personas. Por eso es que también el Señor le dijo en la parábola del trigo y la cizaña, cuando le dijeron, bueno, ¿quieres que nosotros limpiemos esto? El Señor les dijo, no vaya a ser que por cortar cizaña, corten también un trigo. Entonces eso lo va a hacer Dios a través de los ángeles después, ¿verdad? Por eso solo nos queda orar, servir, predicar y no detenernos, sabiendo que Dios va a hacer su obra. Y el que viene a Cristo, como ya lo vimos, viene como un regalo de Dios para Cristo, ¿verdad? El que viene a mí, dijo el Señor, es porque mi Padre lo envía. Otra pregunta, por favor, pregunte. Hermano José Asensio. ¿Y usted por qué es salvo, hermano José Asensio? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Cuando alguien les pregunte respecto de su salvación, no se vayan al pasado. Porque hace tanto tiempo yo recibí al Señor. A mí me parece excelente que guarden esa fecha, ¿verdad? Para que recuerden todo el tiempo que desde hace cuánto Dios los rescató. Pero cuando alguien les pregunte por qué son salvos, respondan con su presente, ¿verdad? Respondan esto, la misericordia de Dios. Dios me redimió, Dios me cambió y no se vayan al pasado, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos que reflejar lo que somos, hijos de Dios ahora. Ya estuvo de venir a traer los milagros pasados, no, ahora. Mi salvación es ahora y seguirá siendo por la eternidad. Hermano César, ¿qué piensa de esto? Punto.